Bien, me sumo al agradecimiento de la directora Fernanda hacia Cecilia y hacia Flavia, que son inspectoras de psicología, con quienes yo he trabajado hasta fines del año pasado muy estrechamente, porque compartíamos las mismas zonas de supervisión. Entonces teníamos que intervenir y hemos hecho infinitas visitas conjuntas a las escuelas, o sea, supervisábamos las mismas escuelas y cuando había alguna situación en la que se ponía en juego la vulneración de derechos, teníamos que intervenir en forma conjunta. Infinitas gracias, chicas, porque sé que se han hecho un huequito en su ardua tarea que hoy por hoy está siendo muy compleja, muy agotadora, muy extenuante, así que contar con ustedes, con la presencia de ustedes en la vorágine del trabajo que viven día a día es muy, muy importante. También agradecerles a los estudiantes que hayan elegido este panel, que se hayan interesado por la propuesta, que esperemos que sea de su interés y que hoy puedan quedarse con menos dudas de las que tenían hasta ayer. Y contarles, para ya cederles la palabra a las inspectoras, que nosotros pensamos en 4 momentos para compartir esta mañana. Un primer momento en el que queremos dejar en claro el concepto de cuidado, a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado. Un segundo momento en el que nos vamos a explayar y a desarrollar un poquito más sobre qué son las políticas de cuidado en la escuela primaria hoy. Un tercer momento en el que queremos desarrollar las intervenciones que se hacen respecto de las políticas de cuidado desde la supervisión y desde los actores institucionales que trabajan en la escuela día a día. Y un último momento en el que les queremos compartir cómo se implementaron las políticas de cuidado el año pasado en un contexto de aislamiento. Porque lejos de pensar que quizás no se trabajó porque las escuelas estuvieron cerradas, porque se trabajó desde la virtualidad, les queremos contar a los estudiantes que creo, a ver si las inspectoras coinciden conmigo, creo que se trabajó más que nunca, más que antes, más que en la presencialidad. El año pasado se pusieron en juego un montón de dispositivos para poder también garantizar estas políticas de cuidado en un contexto de aislamiento, que ellas lo van a desarrollar muy específicamente y van a ver que se trabajó más que en la presencialidad en este contexto de aislamiento. Así que también contarles cómo se trabaja garantizando las políticas de cuidado en un contexto como el que vivimos, ¿no? En un contexto de pandemia en el que trabajamos el año pasado desde la virtualidad todo el año y este año en una forma alternada combinando este sistema dual de presencialidad y virtualidad. Así que gracias a los estudiantes y gracias a las inspectoras por estar hoy acá en el panel y le cedo la palabra a quien fuera mi compañera hasta el año pasado, Cecilia Taberna. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación, a Valeria y al equipo directivo del Instituto de Formación Docente Almafuerte. Es muy grato estar esta mañana con ustedes. Como bien dijo Valeria, vamos a empezar conversando un poquito, como nos gusta decir a nosotros, entrando en diálogo con ustedes en relación a esta idea y a este concepto de cuidado que hoy nos interpela, por supuesto. Así que voy a empezar compartiendo pantalla con ustedes y vamos a intentar comenzar con nuestra conversación. Me dicen si se está viendo. ¿Sí, Vale? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahora sí. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, nosotros estamos entonces hoy en torno, en este momento, a trabajar sobre las políticas de cuidado en la escuela primaria. Esta ha sido la invitación que nos ha proporcionado Valeria y ya hecha la presentación. Comenzar contándoles, en principio, que el concepto de cuidado es un concepto tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Que si nosotros nos remontamos al origen de cuidado, podemos ir allá lejos a la fábula 220 de Higinio, en la mitología romana, donde cuidado, cura, aparece como el personaje más importante en la fábula alegórica del cuidado. No sé si ustedes la conocen,
pero les cuento un poquito para que podamos entender cómo el cuidado aparece desde como principio rector de la vida, ¿no? Saben ustedes que un día, dice esta fábula, Cuidado se disponía a cruzar un río y se sintió en ese momento inspirado de fijarse en un trozo de barro. Maravillado comenzó a darle forma y de esa forma, creada por Cuidado, apareció Júpiter. Cuando Júpiter le pidió que le soplara con su espíritu, Cura lo hizo de buen agrado. Cuidado quiso nombrar a su criatura, pero Júpiter se lo prohibió, a menos que se llamara como él. Esto suscitó una discusión entre Cuidado y Júpiter. Saben ustedes que Júpiter es el padre de los dioses. Y en eso apareció la Tierra, quien también quiso llamar a la criatura con su nombre, porque estaba hecha de su propia materia, el barro. Ahora eran 3 los envueltos en una discusión, con lo cual, dice esta fábula, le pidieron a Saturno que actuara como mediador, como árbitro. Y fue Saturno el que tomó la decisión que le parecía más justa. A Júpiter le otorgó el espíritu y le dijo que lo recibirá de vuelta este espíritu cuando la criatura muera. A la Tierra le otorgó el cuerpo, quien recibiría de vuelta la corporeidad de la criatura cuando ésta muriera. Mientras que a Cuidado, que fue quien moldeó a las criaturas, lo determinó como quien estaría con la posibilidad de recibir el don de la vida. Es decir, quien estaría desde el comienzo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, como principio rector de nuestras vidas. Dicho esto, situamos entonces que Cuidado, es quien nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento. Como este panel se ha denominado las políticas de cuidado en la escuela primaria, queríamos contarles a ustedes la definición que la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, conocida por todos nosotros, define a las políticas de cuidado como aquellas acciones públicas que en el campo de la organización social y económica del trabajo están destinadas a garantizar el bienestar físico, emocional y cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia. Estas políticas consideran a los destinatarios del cuidado y a las personas proveedoras. Incluyen medidas destinadas tanto a garantizar el acceso a servicios, tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado, como velar por su calidad mediante regulaciones y supervisiones. Es a partir de un enfoque de derechos de los sujetos y de los prestadores de cuidado que se promueve que el cuidado se consolide entonces como un pilar de la protección social, que debe guiarse por los principios de igualdad y solidaridad intergeneracional y de género y articularse en legislaciones, políticas, programas y servicios que constituyan sistemas integrales de cuidado. Fundamental partir de esta definición porque nos sitúa en el concepto de políticas de cuidado, sobre todo entendidas estas como políticas integrales de cuidado, que nos ayudan a pensar entonces que este concepto de cuidado, como lo decía por allí un eslogan que apareció en varios lugares y en varios espacios, es revolucionario. ¿Por qué es revolucionario el cuidado? Porque como decía Hannah Arendt en relación al principio de natividad, cada nacimiento, recuerden ustedes que cuidado está desde el momento del nacimiento, cada nacimiento humano es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, que implica una ruptura y una discontinuidad respecto a un orden anterior. ¿Dónde se da esa nueva oportunidad, el nuevo comienzo? En el espacio público, donde necesariamente tenemos que reconocer que es allí donde se van a dar condiciones precisas para aceptar que la existencia humana está basada en la alteridad y en las diferencias, y que estas son inalienables. Y en ese espacio, que es el espacio público, es donde se lleva a cabo la acción política, que nosotros podemos situar a la educación como una acción política, cuyos objetivos, cuyos propósitos deben ser siempre propiciar el cuidado tanto en la esfera de lo individual como de lo colectivo. Entendiendo entonces que cada nacimiento humano es un acto revolucionario para quienes tenemos la oportunidad de hacer de esa vida, de esa subjetividad,
una vida distinta a lo anterior, a la que por lo menos en relación a la que vivieron generaciones anteriores. Piensen ustedes que el concepto de cuidado y del cuidado como revolucionario surge en el contexto de momentos históricos fundamentalmente atravesados por la violencia, ¿no? Por la discriminación, por la segregación. Quería contarles, porque no lo dije al principio, porque empecé muy rápido, que ustedes van a ver que en nuestras imágenes aparecen algunas pinturas. Estas pinturas no están allí como una intrusión decorativa, sino que elegimos un autor, que es Claudio Gallina, que es un autor que decidió pintar la escuela primaria. Por lo tanto, fuimos recuperando algunas de las imágenes de Claudio y las fuimos sumando a nuestra presentación, porque probablemente puedan dispararles algunas ideas que después ustedes nos contarán. ¿Qué es cuidar? Cuidar a otro es participar directamente del mantenimiento y la preservación de su vida. Es ayudarlo, es asistirlo en sus necesidades primordiales para que pueda desplegar sus deseos, sus intereses, su creación, su imaginación. Los focos de las políticas de cuidado, siendo que estamos pensando en que hay sujetos con mayores niveles de dependencia que pueden requerir que las políticas de cuidado los tengan como especiales destinatarios, son los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Digamos, cuando hablamos de focos de las políticas de cuidado, hablamos de focos de las políticas públicas de cuidado, ¿no? Niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, las mujeres, las minorías étnicas, minorías raciales, y los docentes como adultos cuidadores. También somos foco de las políticas de cuidado. Avanzando un poquito más, este paradigma de las políticas de cuidado implica considerar varias cuestiones al momento de pensar el cuidado, ¿no? Van a ver ustedes ahí un pequeño diagrama. Nosotros planteamos que el cuidado desde un enfoque de derechos implica considerar que todo ciudadano tiene derecho a cuidar como a ser cuidado. En ese sentido hablamos del derecho y de la obligación de cuidado. Es un derecho universal de cuidar, ser cuidado y autocuidarse. Acá aparece otra dimensión, ¿no? El cuidado de sí. No alcanza con pensar que haya cuidadores y cuidados, es decir, quienes cumplan con el derecho y la obligación de ser cuidados, sino que también nosotros tenemos que propiciar en este trabajo de formación que va a representar nuestro paso por la escuela, la posibilidad de ayudar a nuestros estudiantes a aprender a autocuidarse. Es un bien público y como tal representa una de las dimensiones de la ciudadanía, porque el cuidado es responsabilidad asumida tanto por las sociedades como por las familias, fundamentalmente es de competencia del Estado. Hoy podemos pensar mucho sobre esta categoría, ¿no? El cuidado como dimensión de ciudadanía y en qué medida el Estado nos cuida y se hace cargo de esta obligación de cuidado. Algo fundamental de este concepto de cuidado, que además de derecho y obligación, es que está basado en el aspecto relacional de la obligación de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? No solo involucra aspectos jurídicos y económicos, sino que también el cuidado involucra aspectos vinculares y emocionales. Es así que nosotros hablamos de un derecho al cuidado y de un pacto comunitario de cuidado, es decir, no hay modo de cuidar que no sea colectivo, no hay modo de cuidar que no se juegue en el campo de las relaciones humanas, interpersonales y vinculares. El derecho al cuidado, entonces, implica una concepción de la relación entre individuos y Estado que está basada en la responsabilidad por el cuidado integral de los sujetos. Cuando hablamos de pacto comunitario de cuidado, estamos pensando en ese pacto que nos va a permitir ligar generaciones, que nos va a ayudar a establecer relaciones entre quienes cuidan y quienes son cuidados, basadas en la solidaridad entre adultos y jóvenes. De esa mirada relacional del cuidado podemos concluir que va a resultar crucial en la conformación de subjetividades, porque no hay proyecto ni vida posible sin cuidado.
¿Cuáles son esas prácticas sociales de cuidado que nosotros venimos a proponerles como prácticas fundamentales? La hospitalidad y la cercanía. La hospitalidad es un concepto también filosófico, trabajado por Jacques Derrida, que tiene que ver con esta idea de poder ser capaces de recibir a todos y cualesquiera. La hospitalidad hace referencia a esa bienvenida sin condiciones que tenemos que ser capaces de ofrecer en los espacios públicos y pensando en la escuela, en ese recibimiento, que es el recibimiento sin condición que aloja las diferencias, las diversidades y que es capaz de recibir a todos y cualesquiera, como dice Derrida, sin siquiera preguntarles de dónde vienen, quiénes son, cómo se llaman. Y la cercanía también como una estrategia política pedagógica que va a venir a colaborar con la posibilidad del encuentro con esos otros que vamos a recibir en condiciones de hospitalidad. Por otro lado, y esto sí es muy, muy lindo decirlo, porque lo retoman varios autores, entendido como derecho social, como práctica social solidaria, el cuidado es la forma de protesta más efectiva contra las injusticias del capitalismo, porque precisamente es la contrapartida del abandono, del desamparo, de la discriminación, de la injusticia. ¿Vamos bien hasta ahí? De 10, sí, de 10. Bueno. No sé si hay algún estudiante que quiera decir algo, pero la verdad muy clara, muy clara. Bueno, seguimos un poquito porque vieron que las presentaciones nos organizan un poquito la conversación y después volvemos sobre lo que ustedes consideren. Siguiendo, ahora vamos a centrarnos un poquito más en esta mirada relacional de cuidado y las operaciones que ya acercándonos a nuestro espacio educativo, a nuestra relación pedagógica, nosotros venimos a proponerles. ¿Cuáles son esas operaciones que anidan en la mirada de cuidado? La escucha, y en este punto vamos a recuperar a otro filósofo, Byung-Chul Han, que a lo mejor no han leído. Tomamos este concepto de la expulsión de lo distinto de Chul Han, pero Chul Han tiene varios libros que están circulando últimamente en los distintos ámbitos de formación y académicos. Esta escucha, este escuchar del que nos habla Chul Han, es un prestar, un dar, un don. Y aquí una frase que nos gustaría compartirles. El arte de escuchar se desarrolla como un arte respiratorio. La acogida hospitalaria del otro es un inspirar, que sin embargo no se anexiona al otro, sino que lo alberga y lo protege. De ahí que nosotros planteamos que otra operación que anida en la mirada de cuidado es el amparo. El amparo como una forma de ir tejiendo cuidados, espacios de acercamiento, donde los niños, las niñas y las familias se sientan hospedados y esperados. Otra operación es esa actitud responsable del oyente. Esa es una actitud de máxima responsabilidad en términos éticos, porque en tanto prestamos el escuchar, damos la voz. Y es esa voz la que va a ayudar a hablar a los demás. Pero requiere también una escucha desinteresada. También, me gusta decir, una escucha sin condición, que le permita al otro recuperar la voz. Y cuando pensamos en esto, se nos representan todas aquellas situaciones donde sabemos que lo que los sujetos y sus familias atraviesan son condiciones de precariedad, de vulnerabilidad, de desamparo. Otra operación fundamental para nosotros es la confianza, y todas juntas vienen a ser, diríamos, los fundamentos de una pedagogía de la ternura. Y acá me detengo un ratito para contarles qué queremos decir con esto, ¿no? La pedagogía de la ternura es la pedagogía del amor, ¿no? Una pedagogía que entiende que hace falta un acto de total generosidad para educar, que de alguna manera surge en un tiempo que era necesario pensar cómo combatir la violencia y la crueldad, y que intentó desde sus inicios ser un discurso que recupera la fuerza del amor basada en la injusticia social. En contraposición a la pedagogía de la ternura, que debe incluir a todas las personas y atravesar todas las etapas de los espacios públicos, están las pedagogías, como les decía antes,
de las diferencias, de la segregación. Es una pedagogía que toma aspectos claves de las pedagogías críticas y emancipadoras y que apunta concretamente a la transformación de las subjetividades y a hacer una humanidad más humana. Concretamente, es una pedagogía del cuidado. Volvemos a la mirada de cuidado en la escuela y vamos a seguir planteando algunos atributos que tiene esta mirada. Es una mirada amorosa y atenta. ¿Por qué? Porque está fundada en este acto de generosidad y en este acto de amor que necesariamente implica la enseñanza, implica la formación. Tal vez podríamos decir que es la expresión más alta de cariño en la relación pedagógica entre docentes y estudiantes, y que está asentada en una dimensión del vínculo pedagógico que es la dimensión afectiva. Por otro lado, en esta mirada de cuidado recuperamos que tanto el aprendizaje como la enseñanza son procesos basados en el cuidado y en el amor, como veníamos planteando. Y lo más importante para nosotros, y sobre todo para nosotros, Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, es esta mirada de cuidado la que nos permite visualizar anticipadamente situaciones de vulnerabilidad y vulneración de derechos. Situándonos en esta mirada anticipatoria en la escuela, el modo de acompañar la mirada de cuidado con prácticas pedagógicas concretas es el del trabajo que hacemos cuando implementamos acciones de prevención inespecífica. Son aquellas propuestas que nos abren la posibilidad de articular acciones anticipatorias. ¿Y cuándo estamos trabajando prevención inespecífica en la escuela? Cuando trabajamos contenidos de educación sexual integral, cuando abordamos la ESI en las diferentes dimensiones, cuando abordamos la convivencia y la participación democrática, con todo lo que esto implica, desde la construcción de acuerdos institucionales de convivencia, como la convivencia en términos del campo de las políticas de cuidado, que también se articula con la educación sexual integral. Veo que ahí dice eduación, está mal escrito educación. Cuando abordamos la promoción y prevención de cuestiones que tienen que ver con el consumo problemático de sustancias, la promoción para el cuidado y la prevención del consumo problemático de sustancias, cuando trabajamos educación vial, cuando trabajamos todo lo que tiene que ver con los padecimientos en el campo de la salud mental, desde proyectos que nos permitan el abordaje, insisto, en articulación con la ESI, con la convivencia, de cuestiones que tienen que ver con los padecimientos subjetivos, con el tránsito por los distintos momentos de la vida. En ese sentido, cuando vinculamos el trabajo con la orientación para la educación y el trabajo, cuando abordamos la convivencia digital y fundamentalmente en este tiempo la convivencia digital en el uso responsable de las redes sociales. Y aquí, llegando ya a la parte final de esta primera parte en relación al cuidado, nosotros hacíamos referencia a que las políticas de cuidado también están destinadas a los docentes adultos que cuidamos. Y cuando nosotros, o dónde está pensada la política de cuidado como sostén para los docentes, en la normativa. En ese sentido es que nosotros planteamos que el sostén en la normativa es política de cuidado. ¿Qué quiere decir sostén en la normativa? Que como docentes no solo tenemos que conocer, sino que tenemos que encarnar cada una de las diferentes leyes, decretos y resoluciones que organizan nuestro trabajo y nuestra tarea como educadores. Y que en la medida en que nosotros no solo las conocemos, sino que las incorporamos y las implementamos, estamos en el marco de políticas de cuidado para todos. Es decir, estamos trabajando con la normativa como sostén frente a cualquier situación de desamparo en la que podamos encontrarnos. Desamparo jurídico, legal, desamparo que tiene que ver con omisiones o cuestiones que se nos presenten a la hora de intervenir. Si nosotros conocemos la normativa, la aplicamos, la transitamos, la internalizamos, vamos a estar trabajando sobre el autocuidado en relación a políticas de cuidado. Bueno, y la mención a todas estas
normativas, empezando por las leyes nacionales y provinciales de educación, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Nacional y Provincial de Educación Integral, la Ley Nacional y Provincial de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones, algo fundamental para nosotros, que seguramente lo vamos a retomar en un ratito, el Reglamento General de Instituciones Educativas, el régimen académico de educación primaria, que también organiza nuestro accionar en las instituciones, y mucho más cerquita, el Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para el regreso seguro a las clases presenciales, el Plan Jurisdiccional 2021, que es el último con el que ya estaríamos trabajando, además de sugerirles, por supuesto, una serie de guías que también son encuadres normativos que organizan nuestras actuaciones y nuestras intervenciones en el marco de políticas de cuidado. La guía de intervención en situaciones de conflicto y vulneración de derechos en el escenario escolar, la guía de actuación para cuidados integrales, que seguramente ahora va a hacer referencia a Flavia, que es la que trabajamos durante el tiempo del aislamiento social preventivo y obligatorio, la guía para el abordaje de la diversidad sexual y la identidad de género en las instituciones educativas, la guía de actuación frente a situaciones de violencias por razones de género en entornos digitales. Bueno, todos organizadores de nuestra vida institucional que están pensados para garantizar y garantizarnos las políticas de cuidado. Poco para cerrar este primer momento, les proponemos seguir interrogándonos respecto de este concepto de cuidado, sobre todo en este tiempo que nos toca atravesar. Y ahí dejar planteada una pregunta que pasa por cómo resignificar hoy la lógica del cuidado, cómo introducimos prácticas que sin descuidar los requerimientos sanitarios sean prácticas que no nos deshumanicen, que conserven la potencia colectiva de la escuela como este espacio por excelencia de construcción de lazos sociales y comunitarios, dejarles una invitación a cuidarnos con los otros, junto a los otros y no de los otros, y una premisa, que ante el distanciamiento social, lo que debe primar es el acercamiento subjetivo. Bueno, hasta aquí esta primera parte que hemos querido compartirles. Buenísimo, Cecilia, súper claro, y la verdad que vos le das el matiz de tu calidez, con tu ser tan cálido. Les invitamos, les recuerdo a los estudiantes que pueden, a los profes también que nos están acompañando, pueden dejarnos preguntitas en el chat que trataremos de abordar en un ratito porque queremos que haya una ida y vuelta con ustedes. Yo quisiera complementar, Ceci, antes de cederle la palabra a Flavia, que cuando hablamos de políticas de cuidado, es un concepto muy integral, muy abarcativo y muy general, que nosotros para este panel, para esta charla que estamos teniendo, lo focalizamos en la vulneración de derechos, ¿no? Cuando detectamos alguna vulneración de derechos hacia un niño o una niña. Pero que es mucho más abarcativo, como les decía recién, porque también hablamos de cuidado cuando detectamos sectores en las escuelas, sectores edilicios que son de riesgo para los niños. Entonces, les quiero contar que estas políticas de cuidado también incluyen elaborar en las escuelas un proyecto de prevención del riesgo, así se llama. Y esto está enmarcado, como vos bien decías, en una normativa que es el Reglamento General de Instituciones Educativas. Ese reglamento obliga a todas las escuelas a que cuenten con un proyecto de prevención de riesgo. Generalmente este proyecto va acompañado de un planito en donde se dibuja la escuela, se esquematiza los sectores de la escuela y por ahí sí tenemos, es muy común encontrar, no sé, arrumbado en un rincón de la escuela un montón de mobiliario en desuso, viejo, que ya no sirve y que está esperando ser dado de baja en lo que llamamos patrimonio en las escuelas. Bueno, ese es un sector que por ahí si los chicos corriendo se acercan se pueden lastimar. Lo tenemos que delimitar y allí
astutamente el directivo seguramente en los recreos pondrá un docente en el cuidado de ese sector para evitar que los niños se acerquen. Un complemento que debe tener este proyecto es el plan de evacuación, por ejemplo, que es común en las escuelas que un día se determine con el apoyo de los bomberos para hacer un simulacro de evacuación de la escuela ante la presencia de algún riesgo. Esto también son políticas de cuidado, ¿sí? Por otro lado, también quiero contarles que quienes intervenimos cuando se detecta alguna situación de riesgo o se ha detectado alguna situación de vulneración de derechos. Es muy importante que los estudiantes que van a ser, que son docentes en formación, pero cuando sean docentes en ejercicio, sepan estas cuestiones, porque es muy probable que un niño o una niña se acerque a su docente por la confianza que éste le inspira, y sea el primero que escucha. Voy a retomar acá un concepto que vos tomaste de Chulhan, que está tan en boga, que es el de escuchar, ¿no? Esta escucha atenta. Es muy probable que este niño o esta niña le cuente a su docente, a su maestro, a su maestra, algo que está viviendo en su casa y que no le gusta, algo que le está pasando, por la confianza que me inspira este maestro. Bueno, los maestros tienen que saber que si escuchan alguna situación donde hay vulneración de derechos, esto deben darlo a conocer de inmediato al director o directora de la escuela, a algún miembro del equipo de intervención escolar, porque son quienes van a empezar a actuar de manera inmediata, sin pérdida de tiempo, haciendo la denuncia, haciendo las entrevistas pertinentes, conectándose con otras organizaciones de la comunidad y con otros efectores del Estado, como son los centros de protección de los derechos del niño, como son las defensorías, como es Dirección de Niñez Municipal, con quienes trabajamos articuladamente. Entonces, hay un primer accionar de los actores institucionales, del maestro, de los directores, de los equipos de orientación escolar, y si la situación es muy grave, esto debe ser comunicado de inmediato a los inspectores. Y ahí es donde entran en juego ustedes, donde entraba en juego yo hasta el año pasado, hasta que me jubilé, tomando intervención también y asesorando en forma permanente y acompañando el accionar de estos actores institucionales que nombré, ¿no? Docentes, directores, equipos de orientación escolar. Y se hace un monitoreo permanente de cómo va avanzando esa situación de conflicto. Les quiero contar, que esto no se los había dicho, que lo llamamos situaciones de conflicto, y que hay una planilla en donde se vuelca, se describe cuál es la situación de conflicto que se detectó, y que tiene que ser actualizada permanentemente. Hay un monitoreo casi cotidiano de las situaciones de conflicto, le quiero contar a los estudiantes, en donde cada acción que realiza la escuela es volcada allí y es comunicada de manera inmediata a los inspectores. Y nosotros efectuamos, yo hasta el año pasado efectuábamos el monitoreo y podíamos ir redireccionando y haciendo ajustes a las intervenciones que allí se estaban realizando. Así que hay un trabajo muy en equipo, muy en conjunto, de todos los actores institucionales en forma conjunta con la supervisión. Si me permitís, Vale, para complementar con lo que vos les estás transmitiendo, el marco normativo que organiza todo este circuito de intervención que plantea Valeria es actualmente la guía de intervención en situaciones de conflicto y vulneración de derechos en el escenario escolar. Entonces van a encontrar allí cuáles son estas situaciones de vulneración de derechos que se nos presentan en la escuela, ¿no? Todas las que tienen que ver con las violencias al interior del espacio escolar, las distintas modalidades o formas de presentación que ésta puede tener, las violencias en los ámbitos familiares que tengan que ver con situaciones puntuales de maltrato infanto-juvenil, el abuso sexual infantil, la trata de personas, la desaparición de niñas, niños y niñas o adolescentes, el trabajo infantil. Me estoy olvidando de alguna, pero bueno, seguramente en realidad son esas situaciones que se nos presentan, y como bien dice Valeria, son 3 las preguntas que esta guía nos va a plantear desde el comienzo, en el cual nosotros detectamos ya una situación con estas características, que son estas, y para que las recuerden. ¿Cuál es la situación de conflicto? Vamos a tener que poder de alguna manera delimitar
cuál es la red de actores institucionales para su abordaje y cuál es la red de actores interinstitucionales con los que vamos a trabajar desde el principio de corresponsabilidad, que es este principio que la ley 13.298 nos propone que trabajemos necesariamente en el marco de políticas de cuidado integrales. Así que bueno, un poco para complementar lo que vos traías, Valeria, ¿no? Necesariamente se va a organizar este circuito de intervención que fundamentalmente es un trabajo en equipo docente y que muchas veces empieza por el maestro de grado. Es aquel que prestó esa escucha y que va a tener la responsabilidad de no solo escuchar, sino de también registrar ese momento, dando cuenta de qué es lo que este estudiante o esta familia le ha podido confiar respecto de esa situación de sufrimiento, de padecimiento, de vulneración que está atravesando, para no quedarse en la soledad de ese testimonio, sino que rápidamente en esa red de actores institucionales para el abordaje, que seguramente ahora lo va a retomar Flavia, con quienes va a tener que trabajar compartiendo ese relato y luego organizándose ahí el accionar institucional en una lógica temporal que requiere de 3 momentos. El momento del durante la situación, ¿sí? El momento de después de la situación y el antes de la situación, que es ahí donde vamos a ubicar toda esta tarea de prevención inespecífica. ¿Sí? Esos 3 momentos de abordaje de las situaciones de conflicto, como bien decía Valeria, de las situaciones de vulneración de derechos, que son el antes, el durante y el después. ¿Sí? Piensen ustedes, un después que se vuelve anticipatorio de una nueva situación, digamos, que de ninguna manera el abordaje empieza y culmina en el relato de la situación, sino que todo lo contrario, ahí comienza nuestra tarea de articulación y de monitoreo, seguimiento y acompañamiento de esa situación de vulneración de derechos con un propósito, que es, primero, avanzar en que si hay un derecho vulnerado, no solo se restituya ese derecho, sino que precisamente, y en esto se centra el enfoque de derechos, seamos capaces de garantizar la política de cuidado que haga falta para que ese niño o esa familia puedan superar esa situación inicial de vulnerabilidad. Bueno. Bien, Ceci, Flavia, ya tenemos una primera preguntita, ahí vamos con Flavia para que nos cuente cómo se trabajó el año pasado, que se trabajó tan arduamente y se continúa trabajando en un contexto de aislamiento, garantizando la implementación de las políticas de cuidado. Qué bueno la pregunta es fundamental. Es excelente. Son los que hacen la denuncia y declaran en el juzgado de familia. Bueno, vamos a puntualizar allí. La guía de intervención lo plantea claramente, porque además esto está en el marco de la ley, la ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también en una situación de violencia familiar, por ejemplo, en la ley de violencia familiar. Como actores institucionales somos responsables de realizar la denuncia si no la hiciera, por ejemplo, un integrante de la familia. La guía de intervención nos dice que el responsable de realizar la denuncia es el equipo directivo acompañado por el docente que tomó conocimiento de la situación y también uno puede sumar ahí al equipo de orientación escolar. El Reglamento General de Instituciones Educativas es más preciso en esto y plantea que aquel que tomó conocimiento del hecho es quien tiene que proceder a realizar la denuncia. Pero siempre, lo que nosotros aclaramos, es que es el responsable institucional el que tiene que estar en ese momento en el cual se concurre a la comisaría a realizarla. ¿Dónde es el lugar donde se efectúan las denuncias? Las denuncias por violencia familiar, por abuso sexual infantil, se realizan en la comisaría de la mujer, ¿sí? No en el juzgado de familia. Es allí donde nosotros concurrimos a dejar testimonio de este hecho o de esta situación de vulneración que hemos detectado. Declaran en el juzgado de familia, la verdad es que rara vez a los docentes se los llama a declarar a un juzgado de familia, ¿sí? Los juzgados de familia intervienen en la medida en que reciben
la denuncia radicada en las comisarías, activándose allí todo un circuito de intervención que pasa por los juzgados de familia, pero también pasa, como dijo Valeria, por la Dirección de Niñez, por los centros de promoción, los centros locales de promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son los que nosotros conocemos como CPDEM, ¿no? Y que tenemos diferentes centros locales conforme a los barrios y las distintas zonas en las que está organizado el área de intervención que la Dirección de Niñez tiene planificado para cada centro local. Es decir, que no ocurre habitualmente que los docentes seamos citados a declarar. Simplemente con lo que cumplimos es con la obligación de cuidado realizando la denuncia. Cuando no logramos, por ejemplo, una situación de denuncia por violencia familiar, que sea un familiar directo que la realice. Frente a la omisión de la denuncia por parte de la familia, nos corresponde hacerla a nosotros. ¿Qué pasa en casa en caso de que haya un grupo directivo que no quiere? Bueno, no puede ocurrir eso. No puede ocurrir. Ahí está ese conocimiento de la normativa como sostén de la política de cuidado. Nosotros, si sabemos que no se puede negar, vamos a ir con la normativa. Le vamos a decir, pero a ver, en esa reunión de equipo que vamos a tener con el director, vamos a tener que trabajar esto, ¿no? En el momento que armemos esa red de el plan de acciones a seguir con este equipo de actores institucionales, tiene que aparecer. Cuando surge esta discusión, perdón, normativa mediante, el responsable institucional nos tiene que acompañar. El maestro no va solo, el orientador social no va solo, ¿sí? Somos corresponsables. Exacto, yo esto lo quiero dejar bien claro, ¿no? O sea, para que no teman, para que se sientan tranquilos, estos son docentes en formación, pero futuros docentes en ejercicio. Generalmente van los directivos acompañados de un miembro del equipo de orientación escolar, con el acta que ha hecho, como les decía, hay que registrarlo, les decía Cecilia, todo lo que les narra el niño o la familia. Y en el caso de que vaya el docente, nunca va solo, va siempre acompañado del directivo, del director o del vicedirector. No se puede negar, esto lo queremos decir con contundencia, está bueno este espacio para que ustedes se queden con esta idea. Si hay un equipo directivo que se niega, esto no puede ocurrir, y ustedes están conociendo la normativa y le dicen, mirá, el responsable de hacer la denuncia es el responsable máximo en la institución, que sos vos, director o vicedirector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no me podés dejar solo, mandarme solo a la comisaría de la mujer como maestro a hacer la denuncia. Me tiene que acompañar alguien de la escuela. Así que eso no puede ocurrir. Acá hay otra pregunta, Vale, claro. ¿Se puede filmar? Y vamos a hacer un cierre para así habilitar otro espacio de preguntas después de Flavia. Dale, respondemos esta rapidito. Sí, porque es importante. ¿Se puede filmar al niño cuando cuenta la situación que vive como soporte para hacer la denuncia? No. Porque hay algo que en esta política de cuidado, más allá de la escucha, el dar la voz, la confianza, que tiene que primar, que es preservar la intimidad del niño para no revictimizarlo ni revulnerarlo aún más. Entonces ahí tiene que haber un cuidado de todo lo que este niño nos está contando, nos está diciendo, que es el derecho a la intimidad, pero además la responsabilidad de preservar esa información, ¿no? De no hacerla pública. Por eso nosotros hablamos de resguardar, ¿no? En ese sentido. La información al niño, de no revictimizarlo más con respecto a lo que está viviendo, ¿no? Y ahora sí, pasamos a Flavia, y después seguimos. ¿Sí? Y después seguimos, pero no nos olvidamos, ¿eh? No, que no nos olvidamos. Quedan en el chat. Sí, quedan. Avanti Flavia, que nos va a contar cómo fueron implementadas estas políticas de cuidado el año pasado en un contexto de aislamiento y cómo se están llevando a cabo ahora incluso. A ver si Bueno, primero, buen día a todos, a todas. Dale, buen día Valeria, gracias por la invitación y buen día también al equipo directivo. Podamos que es un espacio sumamente rico y también para los estudiantes y profesores que nos acompañan hoy en esta tarea de pensar y seguir pensando en cuidado, porque nosotros
si bien tenemos abordajes con respecto a los equipos de orientación escolar y en la modalidad de psicología, junto con los niveles, porque trabajamos de forma articulada, y en trabajo colaborativo, también seguir pensando en qué otras situaciones tenemos que cuidar también al docente. El año pasado hemos atravesado todos una situación inédita, extraordinaria, que ha conmocionado no solamente a este freno en lo cotidiano con lo educativo, sino también cómo poder armar redes y sostén de esas trayectorias educativas, ese sostén al docente que tiene que estar frente a sus alumnos y recorrer a esos alumnos ingresantes nuevos, sobre todo en los primeros años de cada nivel. Bueno, fue toda una situación inédita, inusual, que nos ha llevado a replantear a la modalidad y a nosotras cómo poder tener dispositivos, herramientas para poder acompañar esta nueva forma de vinculación. Entonces, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Cecilia había mencionado sobre una guía que es el eje de nuestra modalidad con respecto... Dale, una guía de orientación para las intervenciones en situaciones de conflicto y vulnerabilidad de derechos. La modalidad el año pasado implementó una guía, nos cuidamos entre todas y todos y cuidamos a los que nos cuidan. Decime si se está viendo y empiezo a pasártela. ¿No? Ahora sí. Bien. Se empieza... Bueno. ¿Se fue? El año pasado se han armado... ahí está, perfecto. La siguiente. A ver si la podemos poner más grande porque se ve chiquitita. Bien, ¿no? Sí. Para que puedan verlo bien. Sí. Si vas a presentación de diapositivas y desde el inicio... Porque la tenemos en... Esta la tenemos en... Ahí está. Gracias, Vale. Ahí está. Bárbaro. Ahí voy, ¿eh? Ahí va. ¿Estás? Fla. Bueno, listo. El propósito de esta guía de cuidarnos entre todos es reducir los riesgos y intervenir en situaciones de vulneración de derechos hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para fortalecer la capacidad de respuesta de las estructuras territoriales y promover la articulación intersectorial. Brindar conceptos marcos legales y orientaciones para abordaje de situaciones que afecten el bienestar psicosocial de las personas. Todo esto se armó porque se tenía que dar una respuesta a esta situación de aislamiento, distanciamiento social, donde aparecía no solamente el desconcierto con respecto a situaciones pedagógicas, también en este encierro con familias y situaciones que porque estuvimos en esta situación, se produjeron algunas situaciones con otros impactos, sentimientos de soledad, revisión del sufrimiento, violencia, padecimientos subjetivos, y han aparecido también algunos consumos problemáticos. Si bien algunas situaciones en el nivel secundario no implica que el nivel primario o los hermanos han estado atravesados por estas situaciones de padres, hermanos, primos y demás que hayan podido también observar estas situaciones. Las recomendaciones generales de esta guía, que salió a acompañarnos y a darnos un sostén de cómo manejarnos en esta situación de aislamiento, porque en ese primer momento no estaba la circulación de las personas y no podían estar en terreno, como decimos nosotros, de estar en acción en el campo, ir a visitarlos, estar en la escuela, poder observarlos. Las recomendaciones que nosotros hacíamos a nuestras estructuras eran: no se debe dejar de intervenir, tanto a los equipos de orientación escolar que estaban en contacto con el docente y acompañando en parejas pedagógicas, sino también a los equipos directivos y a los docentes. La no presencialidad no implica un obstáculo para trabajar desde la proximidad y la cercanía. Puntualizamos mucho porque nosotros, si bien no estábamos presentes en lo físico, sí podíamos, desde un llamado, desde un ¿cómo estás?, de cómo va tu día, de si entregó o no la tarea, si lo pudimos ver, por ejemplo, una vez por mes o cada 15 días se daban
alimentos, donde se les ofrecía a la familia un acompañamiento y un espacio por si querían plantear alguna situación. Habilitar estos canales de comunicación, planificación, acordados institucionalmente. Es muy importante para nosotros y para los equipos de orientaciones las reuniones de equipo escolar básico con el equipo directivo y docente, donde nos dan docente todas esas herramientas, todo ese contenido, no solamente de su curso, su grupo, de los alumnos y de la familia, junto con el equipo de orientación, si hay en la escuela, y junto con el equipo directivo, arman distintas estrategias de intervención, monitorear estas situaciones. Prestar atención a las que surjan en la familia, algún comentario que hicieron, generalmente se le hace al docente, en esto que hablaba Cecilia y Valeria, de la escucha. Es tan importante esa escucha, y no se asusten como docentes de lo que escuchan, sino también hay alguien que los está acompañando en esa escucha. Porque muchas veces el docente sabe qué hacer con él, qué tiene o cómo actuar enseguida. Bueno, por eso se trabaja, se habla de un trabajo colaborativo, de un trabajo de equipo. Mostrarnos disponibles, bueno, respetar siempre esas... Perdón, te avancé. Bueno, lo importante Sí, en todo equipo. No, sí, respetar la distancia, la higiene, era lo que estaba hablando. Es importante que nosotros lo remarcamos mucho con Cecilia, en nuestros equipos de orientación y en las estructuras, la agenda de trabajo. Me parece que la agenda de trabajo no solamente cumple con una tarea docente de poder saber qué voy a hacer en la semana, sino también me organiza las intervenciones, el seguimiento de situaciones de conflicto que tengo que seguir monitoreando. Esto que decían hoy las chicas con respecto a, recibo una situación de conflicto, y si esa situación de conflicto no es que la escribo y la elevo a la inspección y luego esas jefaturas, sino también de cómo sigo con esa intervención, de cómo sigo monitoreando, porque nosotros cuando hacemos la actualización y nosotros devolvemos a los equipos directivos y a los equipos de orientaciones y a los docentes, mandamos con orientaciones. Esta orientación es en el marco del cuidado, en el marco de cómo seguir monitoreando la situación, de cómo con esta familia, de cómo seguir con gente intersectorial que esté interviniendo, por ejemplo, un CPDEM, o un profesional externo, de cómo nosotros seguimos mirando a ese alumno y no nos quedamos solamente con el impacto de lo dicho o de la situación en sí. Bueno, desplegar estrategias institucionales para el acompañamiento y sistematizarlas, construir modos de intervención anticipatorio es importante y entornos de cuidado, porque si hubo algo que nos alertó, bueno, tenemos que anticiparnos de que esto no se repite y de esto que no vuelva otra vez a pasar. Promover virtuales el año pasado fue la virtualidad, que hoy convivimos con un marco presencial, semipresencial y en algunos casos virtuales porque tenemos alumnos dispensados que también se encuentran, que tenemos que seguir monitoreando y tenemos que seguir a ver si se conectan y cómo están, con algunas situaciones, algunas que ya vienen de otros años anteriores, que también las tenemos que seguir monitoreando. Mantener activa la red de los equipos complementarios, institucional social con la comunidad territorial, con las familias referentes, cercanos o personas afectadas, con los inspectores de enseñanza de nivel y modalidad, todos en corresponsabilidad, actualizando nuestro recursero, que el año pasado armamos distintas zonas, un recursero que nos permitió a cada estructura poder ubicarnos qué teníamos, qué sala estaba activa, qué CPDEN estaba más cerca, cuál referente de salud que podía acudir la familia. Bueno, todos esos circuitos que nos ayudan a nosotros también a posicionarnos en los barrios y en las distintas zonas para poder acompañar a esa familia y que no hiciera tanto traslado y circulación que el año pasado de circulación pública. Bueno, en el marco de las políticas integrales de cuidado, desde un enfoque de derechos, genera humanizante de confianza, respeto y protección. Siempre se les remarca a los equipos esta cuestión de confidencialidad para que el otro pueda seguir hablando. No durar los caminos de la comunicación, al contrario, sino tratar de fomentar
y poder hacer una cierta empatía para poder continuar con ese respeto de lo que ha contado o del acontecimiento que está atravesando. Bueno, Sí. no sé si... Sí, la discrecionalidad de la que hablaba Cecilia, el marco de reserva, ¿no? Y de preservación de ese niño o niña que nos está confiando algo, que nos está contando algo, tiene que ser total. O sea, para no sumar, para no seguir vulnerando al interior de la escuela esta vulneración que por ahí se da en otro marco del que hablaba Cecilia antes, ¿no? Así que la discrecionalidad y la reserva tienen que ser absoluto. Sí, Flavia. Sí. La modalidad armó el equipo focal, falta Lefte. Ahí. El año pasado, bueno, como estaba el aislamiento social preventivo, la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social dispuso un dispositivo, una estructura territorial que se llama Equipos Territoriales Educativos de Emergencia, Estaban compuestos por los equipos distritales que nosotros tenemos, que son el EVIA, que es el equipo distrital de la infancia y adolescencia, el EVI, que es el equipo de inclusión, el COF, que es el Centro de Orientación Familiar, y el EIPRI, que es la estructura de primera infancia. Nosotros eso lo tenemos como dentro de la supervisión de los inspectores, que son equipos distritales, como la palabra lo dice, que van ante cualquier situación de emergencia, aquella escuela que tenga equipo o no lo tenga, pueda contar con alguna orientación y con un lazo donde ejércitos trabajan. El año pasado conformamos estos equipos, los reubicamos, tenemos 2 grandes sedes, tenemos 8 zonas de supervisión, entonces 2 inspectoras estaban abocadas a un EFTE con 4 zonas de supervisión, y Cecilia, y quien les habla, con otras 4 zonas de supervisión con otro EFTE. El otro EFTE estaba conformado por el EDI, por el EI, y convocamos a miembros de equipo de orientación escolar que querían participar y sumarse a este desafío, que era trabajar en terreno, que eran los más habilitados para poder trabajar en situaciones de alta complejidad y acompañar, no solamente a las escuelas, a los equipos directivos, sino también a toda aquella familia o padecimiento que estuvieran atravesando. Intervienen en situaciones de alta complejidad, vulneración de derechos, padecimientos subjetivos de escuelas, sin equipo, acompaña instituciones con equipo también, por solicitud del inspector de nivel, en situaciones puntuales y también de complejidad que lo requieran. Y ellos articulaban con referentes de cada institución. Dan continuidad a dispositivos de abordaje previos de la ASPO, con agendas, bueno, y sí, soporte virtual y presencial para la emergencia. Sí, configuran intervenciones intersectoriales responsables. Diseñan dispositivos de acompañamiento situado que permitan hacer escenarios futuros para garantizar la inclusión educativa, acercar la enseñanza al aprendizaje, sostener el vínculo educativo. Eso fue fundamental y nuestra prioridad del año pasado, sostener el vínculo educativo. Nuestro trabajo, más allá de conocer las situaciones de cada alumno, era que pueda estar conectado, que pueda recibir un módulo de aprendizaje, que pueda dar una respuesta. Era muy importante de no perder ese lazo, y fue un trabajo arduo de cada grupo de docentes, equipo directivo y de los equipos de orientación y los inspectores, de poder trabajar todos en un mismo objetivo, que no se vinculen, que tuviéramos un impacto imposible respecto a un año tan adverso que hemos tenido. Continuamos con algunas situaciones todavía en esta revinculación, porque esto no terminó. Este año empezamos con un periodo de intensificación, abocándonos a eso, a aquellos alumnos que han tenido una vinculación de una trayectoria discontinua o en proceso, que no han terminado de finalizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se había propuesta para el 2020. Bueno, sostener el vínculo educativo, construir tramas intersectoriales, esto es importante, no quedarnos solos, sino armar tramas con otros,
actores que nos puedan acompañar tanto fuera de la institución educativa como adentro de la institución educativa. Bueno, situaciones para la actuación en el marco de la comunicación, es lo que venimos diciendo hoy, también lo mencionó Cecilia, son los padecimientos subjetivos, el consumo problemático de sustancia. Siempre lo primero que se hace es activar redes con los profesionales de salud, vulneración de derechos hacia los niños y niñas, maltrato, abuso. Son situaciones donde lamentablemente, bueno, uno escucha y se tiene que actuar rápidamente para poder preservar, para poder contener y para poder tener un abordaje y establecer ese contacto con los agentes exteriores para poder acompañar a esa familia. Fíjense, Flavia, que aquí tenemos todas esas acciones de las que venimos hablando, ¿verdad? Que tienen que ver con acciones y intervenciones específicas frente a estas situaciones, ¿sí? Después se lo vamos a dejar, este material que lo elaboramos con el servicio local el año pasado para trabajar en el contexto del ASPO. Bueno, esta es otra de las problemáticas que también hoy está impactando en el nivel primario, Flavia, ¿no? Claro. Sí, intento de suicidio, los equipos de orientación escolar, los equipos de inclusión y el EFTE, la intervención articulada multidisciplinaria intersectorial, acompañamiento de disposición mental o para continuar tratamiento implementados, las orientaciones, informar a la familia situaciones de riesgo psicosocioeducativos, continuar la comunicación y vinculación directa, mantener contacto con personas cercanas, vulnerables o afectadas, y desplegar dispositivos de acompañamiento con grupos o familias referentes. Sí, tenemos algunas situaciones, algunos directos de alumnos, algunos familiares, padres jóvenes, familia, bueno, situaciones donde los atraviesa y bueno, estar muy atenta a los distintos signos en estos tiempos sobre todo. Bueno, otras situaciones actuales en este momento que incumbe y que estamos aprendiendo este impacto en las redes sociales, cuidar, acciones con cuidado, cuando hay un uso responsable de las redes y cuando a veces no, poder estar atentos, no solamente sino también poder estar atentos a las familias, a los padres, este acceso tan rápido que los chicos tienen, bueno, el modo seguro de uso, las configuraciones de privacidad, chat con desconocidos, resguardo de información. Es un tema de que hay que seguir trabajando, seguir informando, seguir hablando y dando en las entrevistas, en el acercamiento con las familias, cuál es el tiempo que se dedica a esto, cómo es su día con respecto al niño, qué es lo que hace en el día. Uno ahí ve claramente qué tiempo le dedica a la escuela, qué tiempo le dedica al juego, qué tiempo le dedica a la... No, está todo el día con el celular. Bueno, a ver, esos son signos, marcas que nos van dando datos. Bueno, toma herramientas para poder trabajarlo. Diciendo, no hay que usar el celular. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo lo usás? Bueno, poder reeducar también y no solamente hacer un prejuicio o una sentencia con respecto a ese uso. Realizar, en el caso de que encuentran en alguna situación comprometida o de riesgo, situalizar la denuncia ante situaciones de riesgo y o vulneración de derechos por las redes, las bajas y no solo de los riesgos. Esto que decía al principio, que también encontrarle un número puede llegar a ser muy rico poder hoy en día requiere con la virtualidad. Bueno, otras referencias. Bueno, violencia, este es un tema también que nos atraviesa bastante, que son las situaciones de conflictos que más nos llegan y sobre todo a nivel primario, donde los niños claramente cuentan educación física, en una actividad que no pueden realizar porque les duele el brazo, porque, bueno, y el papá ya por ahí justificando, se golpeó, se llevó por delante, bueno, y los chicos hablan.
bueno, y es importante esta comunicación conjunta, esta guía que estuvimos mencionando con Cecilia, la comunicación del 12, que nos guía ahí todos los pasos y cómo abordar cada situación, cómo dirigirnos, cómo informar y cómo hacer el circuito también, no solamente sino interinstitucional. Y la línea Malva 108 o 144 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es una guía que nos permitió a nosotros también mantener ese cuidado en este marco de la presencialidad, que la continuamos en el 2021, junto con el Plan Jurisdiccional 2021 y los protocolos vigentes. Seguimos mirando, acompañando a los equipos directivos en sus acciones conjuntas para poder llevar a cabo un regreso seguro a las aulas, para poder explicar a los chicos, a los papás, a las familias y también a los adultos cómo es acompañar con cuidado, cómo es acompañar en una situación donde queremos garantizar las clases, queremos garantizar esta continuidad presencial, porque vemos que es muy importante y hemos visto la alegría de los chicos del retomar, del estar y la importancia del docente en las. El año pasado hemos observado que algunos, si bien han cumplimentado las No se escucha. de juegos, ¿no se escucha? No se cortó. Se entrecortó, Flavia. A ver, Sí, retomar, perdón. se Sí, entrecortó. Fernanda, me querías preguntar algo. No, quería Sí. decir que tal vez, Flavia, si te sacás la cámara, corre mejor el audio, porque se va a cortar. No sé, primero pensé que era yo que escuchaba mal, Sí, pero ahora veo que estamos todos, por ahí se corta o queda como congelada. sí, por momentos se Probamos te sin corta. cámara a ver si tenemos mejor suerte. A ver ahora. Ahí se te escucha bien, Flavia, a ver. Mucho Retoma. mejor, sí. Sí, sí. Buenísimo. No, lo que les decía que el año pasado, la importancia del docente en la estrategia, que ha hecho propuestas didácticas, no solamente con la tarea, sino ha armado videos, ha armado estrategias de juegos, ha preparado material concreto, sobre todo para los primer ciclo, para poder trabajar numeración, alfabetización. Ha sido importante también esto que yo retomaba hoy con respecto a la presencialidad, porque la palabra del docente, de cómo va guiando, cómo va estimulando y cómo va trabajando en el día a día con esa mirada atenta, vas bien por acá, es esto, qué lindo, esa palabra, esos nexos comunicacionales les ha faltado porque la familia, muchos no han podido acompañar de esa manera porque también los papás estaban aislados y también los papás tenían sus propias actividades, entonces o no sabían cómo abordarlo o cómo explicarle. Bueno, todo ese trabajo que nosotros hacemos tan naturalmente como docente, eso a veces uno lo da por hecho, que el otro lo puede llegar a llevar a cabo, y nos hemos encontrado con algunas situaciones de poco lenguaje, de pocas situaciones comunicacionales en este momento, y ahora recién están retomando esta confianza que le da el docente, esta seguridad. Por eso es importante estas políticas de cuidado y este plan jurisdiccional que las llevemos a cabo y acompañemos en este momento. Si me permitís, Vale, quería agregar que vos contabas que uno de las propuestas del decreto 2299, que son del 11, que es nuestro Reglamento General de Instituciones Educativas, es la elaboración del Plan Institucional de Prevención del Riesgo, ¿no? Hoy, en el marco del Plan Jurisdiccional 2021 de la Provincia de Buenos Aires, también este plan contempla una nueva configuración para ese plan institucional de prevención del riesgo en el marco de este regreso seguro a las clases presenciales, o como nos gusta decir a nosotros, en esta vuelta a la presencialidad cuidada. Es decir, que también ha sido un desafío, sigue siéndolo, esa construcción casi participativa que tiene que tener este plan de prevención del riesgo, pensando hoy en esta presencialidad cuidada que nos está atravesando y que, como bien decía Flavia, nos ha dado muchas sorpresas,
respecto de cómo los niños, las niñas han incorporado cuestiones muy duras de los protocolos y nos están ayudando muchísimo en garantizar que las medidas de cuidado se concreten en cada una de las instituciones, ¿no? Me estoy refiriendo puntualmente al uso del tapabocas, al respeto del distanciamiento, al trabajo por burbujas o en grupos determinados, a cómo se están organizando los espacios de descanso. Hoy estamos transitando otra escuela, que es la escuela post-pandemia, de esta presencialidad que nos desafía en nuevos formatos para enseñar, nuevos formatos para aprender, y que nos está dejando muchas fortalezas. Eso también es lo importante a destacar, ¿no? Porque además nos está poniendo en situación de reinventarnos, y un reinventarnos creativamente, más allá de lo que nos pauta el plan jurisdiccional. Cada institución está construyendo su propio proyecto, su propia propuesta, y ahí estamos los inspectores, los directivos, los docentes, trabajando en un gran equipo que se sostiene y que se cuida. Esto también quería decirlo. Todos nos estamos cuidando en este momento, en la medida en que cuando nos acercamos a las instituciones observamos si se está cumpliendo el uso de los materiales de protección, quién por alguna razón no lo está usando del modo adecuado, pero también sin descuidar cómo estamos componiendo vínculos, cómo nos estamos permitiendo espacios de juego, de interacción, de poner en palabras lo que ha sido para nosotros esta experiencia inédita, que ya muchos la definen como una experiencia que nos va a dejar marcas similares a los que pueden ser grandes catástrofes o situaciones de trauma social, ¿no? Entonces, también esto, poner en valor el esfuerzo subjetivo, psíquico, afectivo, que es para todos estar atravesando un momento pero tan difícil como el que nos toca vivir, ¿no? Qué buena tu aclaración, Cecilia, porque yo quiero recuperar la voz de los niños que muchas veces se comportan de un modo mucho más estricto ante el cuidado que los adultos. Y son ellos los que nos dicen muchas veces, no, pero el tapaboca también te tienen que cubrir la nariz. No, ponete alcohol que venís de la calle. Los chicos son muy estrictos en esas cosas y creo que han internalizado muy bien todas las el autocuidado. El cuidado del autocuidado. Genial, vale, genial. Chicas, han estado clarísimas, súper completas, la exposición que han hecho, la verdad que creo que han sido muy claras. Ahí, por ahí habría que preguntar y sondear entre los estudiantes, pero... hay muchas preguntitas. Y hay muchas preguntitas. Yo quiero retomar una intervención que hizo la profesora Ileana Correa, recordando que los directivos son agentes del Estado. Totalmente. Retomando esta primera pregunta que decían que si el docente tenía que concurrir solo y que decíamos que bajo ningún punto de vista, o esta primera pregunta también que decía si el directivo se niega a hacer la pregunta y nosotros le decíamos que esto no puede ocurrir, recordaba la profesora Ileana que son agentes del Estado. Sí, y como agentes del Estado también tanto tiempo. responsables de llevar a la práctica las políticas de cuidado. Así que a mí me parece que queda como corolario, y vamos a dar paso a las preguntas de esta exposición que han hecho las dos, es que el docente no está solo, algunas premisas que tienen que quedar muy claros en nuestros estudiantes docentes en formación. El docente no está solo. No. Por lo tanto, no se va a quedar solo ante la denuncia, tiene que acudir de inmediato al equipo directivo, al equipo de orientación escolar, y se trabaja en equipo. Así como el docente no está solo y se trabaja en equipo en el marco de la corresponsabilidad, incluso también siendo acompañados desde la supervisión, también les tiene que quedar claro que la escuela tampoco está sola frente a determinadas problemáticas muy complejas. Hoy la escuela se encuentra atravesada por todas esas problemáticas que son de altísima complejidad y muchas veces la desborda la escuela de por sí. Entonces, que tampoco se crean como los salvadores del mundo, como que la escuela sola puede. Tenemos que contar sí o sí, ante la complejidad de determinadas situaciones, con otros efectores del Estado con el cual tenemos que trabajar en conjunto, que son otras instituciones, como son los CPDEN que han nombrado, la Dirección de Niñez, las Defensorías,
los tribunales o juzgados de familia, en donde se trabaja en el marco de la corresponsabilidad articuladamente. El maestro no puede solo, la escuela ante situaciones de muchísima complejidad tampoco puede sola, tampoco está sola, como corolario de todo lo expuesto hasta ahora. Y ahora, si les parece, sí, pasamos a las preguntitas. ¿Están Vale, de acuerdo? Te iba a pedir adelante. retomar solamente, porque me quedé con este último, una de las cuestiones que presentaron aquí en el chat de si se puede filmar o no, y cerrar con esa respuesta que dijimos, no por todo lo que planteamos de la discrecionalidad y demás, y además porque tengan en cuenta ustedes que con la sola palabra del niño alcanza. Nosotros no tenemos que demostrar si hay o no hay violencia, no tenemos que corroborar que estén las lesiones físicas. El niño como sujeto de derecho, nosotros lo escuchamos en su relato, en su palabra, ese es el testimonio. Tendremos indicadores, por supuesto, que venimos construyendo sobre esa situación, algunos son previos, otros los iremos analizando en la medida en que vamos conociendo la situación cuando tomamos contacto. No intervenimos como oficiales de justicia, nosotros no llevamos pruebas de que esa violencia está aconteciendo. Tenemos la palabra del niño, que es suficiente, ¿sí? Digo esto porque si no por ahí pensamos que tenemos que llegar a la comisaría con una cantidad de evidencia, y no es ese nuestro rol. Lo quiero aclarar, ¿vale? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos es la verbalización simple y concreta de un niño que llega a la escuela y nos dice, señorita, mi mamá, mi papá, mi abuela me pegan y me pegan fuerte y me pegan de todos los días y yo estoy mal por esto, digamos. Bueno, nosotros tendremos que poder recortar ahí esa situación, analizar indicadores de vulnerabilidad y tomar la decisión que corresponda, ¿no? Así es necesario o no proceder a hacer la denuncia. Ahí estará el asesoramiento de los inspectores, pero esa intervención tiene que ser situada en la realidad de ese niño, de esa familia, de esa escuela, de esa comunidad, ¿sí? Porque tampoco es denuncio cada situación que un niño me cuenta. Tenemos que tener un criterio profesional también ahí, ¿vale? ¿Verdad? Que nos lo va a dar la escucha, pero también que va a tener que estar muy encuadrado en nuestra normativa. Sí, y lo que quiero agregar, que en el marco de lo que dice Cecilia, que es presunción de abuso, presunción de violencia. Nosotros no somos quienes vamos a juzgar, por eso nosotros vamos a acompañar la palabra del niño, pero va a haber otros actores que van a citar a la familia, que van a hacer el seguimiento y que en todo caso van a ser ellos que dictaminen si eso ocurre o no. Nosotros, como en este momento, tuvimos hace poco también una reunión con Secretaría de Salud, nosotros no somos los que damos el diagnóstico de COVID o aislamiento a los docentes, sino que hay una Secretaría de Salud que se dirige. Nosotros no damos diagnóstico de enfermedad, somos educadores, podemos acompañar y podemos orientar. Lo mismo pasa con estas situaciones. Nosotros no somos los jueces que vamos a dictaminar que esto está sucediendo o no, porque nosotros no vamos a llevar la revisión en el caso médico y tampoco vamos a llevar la indagatoria al familiar. Nosotros vamos a acompañar lo que el niño está padeciendo por distintas conductas que están manifestando en la escuela o por las que cuentan, porque muchos niños nos dicen, yo no quiero volver a mi casa. Bueno, ahí como docente tenemos que activar protocolos de cuidado y ver qué está pasando que ese niño no quiere volver a la escuela. Bueno, esto es lo que estaba hablando Cecilia, y siempre hablamos en el marco de presunción y no damos afirmado nada de lo que está ocurriendo. Muy pertinentes las aclaraciones, chicas, súper pertinentes. Acá teníamos una preguntita, bueno, acerca de la filmación que ya fue aclarada, pero se complementa con esto. Y si no se puede filmar, ¿qué pasa si el docente hace la denuncia y después un familiar dice que es mentira? ¿Cómo queda el docente ante esa situación? ¿Y qué pasa si se cambia al niño de colegio? ¿Contestan ustedes? ¿Empiezo a contestar yo? Como quieras. Empiezo por lo más fácil, que es, si se cambia el niño de colegio, la situación la continúan los actores institucionales del colegio al que se pasó. Trabajamos estrechamente, interinstitucionalmente, hay una comunicación permanente entre las escuelas y generalmente cuando hay situación de conflicto, esto se plasma en el legajo del alumno, que también es íntimo, es confidencial y de absoluta reserva.
Y el colegio el colegio en el cual estaba matriculado antes, es obligación que le pase el legajo al colegio en el que se anotó posteriormente. Pero además, cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay situaciones complejas, se suelen comunicar telefónicamente, directora a directora, equipo de orientación escolar con el otro equipo de orientación escolar, de manera de ponerlos en conocimiento rápidamente y que todas las acciones que venía realizando una escuela sean continuadas por la otra. ¿Sí? Por ahí agrego a lo que dice Vale, nuestra guía es clara cuando destaca lo siguiente. Cuando pensamos las intervenciones que vamos a llevar a cabo, primero, no empiezan y terminan en la denuncia, y la denuncia no puede ser la única intervención posible. Quiere decir esto que nosotros también vamos a tener que contemplar cómo trabajamos el lazo con esa familia, para que esta denuncia no sea percibida desde un lugar punitivo, desde un lugar sancionatorio, sino que ellos puedan entender esta obligación de cuidado que nos asiste, que nuestra intervención es en el marco de leyes que regulan nuestro accionar, que por eso nosotros siempre sugerimos que se trabaje con la familia en la medida de las posibilidades, bueno, que si ellos no pueden revertir o revisar lo que les está pasando, como escuela vamos a tener que articular con otros organismos, vamos a tener que hacer presentaciones al centro local, que esto incluye tener que realizar una denuncia por maltrato infanto-juvenil, por violencia, y poder ir construyendo también ese espacio de cuidado del que venimos hablando para que precisamente evitemos esto que es que lo cambie a otra escuela. Muchas veces no lo logramos, pero eso no quiere decir que no lo intentemos, que sigamos trabajando con la familia también en el marco de la promoción y protección de derechos y también en el marco de políticas integrales de cuidado para ellos, porque muchas veces, y esto nos viene pasando últimamente, nosotros vemos o damos visibilidad a la situación del niño, pero detrás de esa situación de maltrato hay otras situaciones que también está atravesando esa familia, como las violencias de género, el conflicto con la ley. Bueno, por eso hablamos de mirada situada, ¿no? Y no quedarnos en abordajes por ahí reduccionistas que tiendan como a entrar en posicionamientos que, como decía Flavia, pasen por juzgar a las familias, evaluar en el modo en que estas familias están llevando adelante la crianza, ¿no? Tratar de construir miradas integrales también en relación a cada vida, a cada historia. Digo esto porque por ahí me es difícil representar, ejemplificarlo, pero estoy pensando en muchas situaciones donde, bueno, a veces lo primero que nos asalta es el enojo, el malestar con esa familia, que la vemos allí vulnerando derechos, pero muchas veces detrás de un hecho de violencia hacia un niño hay toda una trama anterior, hasta intergeneracional, que atraviesa todo ese grupo familiar. Perdón, Cecilia. Sí, ¿Cómo estás? Liliana, hola, ¿cómo estás? ¿Sabés qué me acordaba cuando vos decías no encontraba? Hay una metáfora que plantea Isabelino Siede, que él dice ir en yunta, ¿no? Ir en yunta como los bueyes, tirando juntos las familias y las escuelas. Sí, fundamental esto de comprender, ¿no? Y cuando yo me refería al rol del directivo como agente de Estado, que puede sonar fuerte, pero si pensamos en un Estado que cuida, para mí hay una cuestión principal a ser directivo o director de una escuela, que es la humanidad, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso, ustedes hablaron muchísimo de eso, y es una responsabilidad social. Me parece fundamental, no concibo a veces, cuando se concursa un cargo como esos, no poder pensar en esos términos, ¿no? Es una responsabilidad social, yo no me corto sola acá. Y lo último que quiero agregar es que lo que se suele decir es que no te escuchan, es que no te dicen. Las experiencias que he tenido, incluso como docente en escuelas, es que siempre estás acompañada en situaciones donde pensás que pueden ser muy bravas. Cuando hay un reconocimiento de ese docente, lo he visto en colegas, por su trayectoria, porque acompañan los directores, los inspectores, incluso el EDIA en un momento, he visto situaciones donde no estás solo, donde el docente no está solo. También hay que romper con ese mito.
me parece que siempre miramos muy negativamente. ¿Se escucha lo que digo? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfectamente. Generalmente Sí, miramos gracias, negativamente. Es como los medios cuando te muestran a un chico, le prendió, el otro día decía Fernanda, el fuego, el pelo a una docente. Bueno, eso pasa una vez en un montón de años, ¿no? Pasan cosas muy buenas en las escuelas. Y me parece que tenemos que mirarnos con más cariño a los equipos de orientación, a los inspectores. Cuando Valeria me contaba, yo siempre le preguntaba, ¿cuántas escuelas tenés a cargo? Yo me quedaba helada. O sea, hay una sobreexplotación de los recursos, ¿sí? Que no somos recursos, somos personas, pero me parece que todo eso tenemos que tener miradas más amorosas. Eso me parece. Gracias, Liliana, hermoso lo que dijiste. Che, vale, hay un montón de comentarios que no son preguntas. Qué lindo leerlos, ¿no? Recuperarlos, porque han dicho cosas muy lindas los chicos y las chicas. Y profes debe haber también. Hay una pregunta que quedó ahí pendiente. Ahí bajé porque estaba frenada en una pregunta. A ver, Fer, si es la misma que venía viendo yo, dale. En realidad me parece que tiene que ver infiero cierta preocupación en una pregunta que dice, en el momento en el que el docente radica la denuncia a los directivos y estos dan aviso a las autoridades correspondientes, en ese momento la ley provincial 13.298 es la que se aplica y se toman medidas de abrigo. Bueno, creo que acá hay como una preocupación de si esto es algo inmediato. Me parece que después ya quedó respondido. Es la misma que estaba viendo yo. Pero le voy a ceder la palabra a las chicas que por ahí son más especialistas. En principio, toda situación de conflicto no termina siempre en una medida de abrigo. Esto es lo primero que diría. A ver, te cedo la palabra, Banti. Depende de la situación, de la gravedad de la situación. A veces la primera intervención en la urgencia, si la situación, insisto, es lo suficientemente grave, es con el 102, que es el número telefónico que representa en nuestro municipio al equipo de atención al niño en riesgo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, con la intervención del 102, se toman rápidamente decisiones que tienen que ver con estas medidas de abrigo, que son medidas transitorias de cuidado. Ahí se efectiviza esta obligación de cuidado del Estado. Y, por supuesto, el sistema de promoción y protección de derechos del niño de niños, niñas y adolescentes lo contempla como una posibilidad. Son medidas transitorias que toma la Dirección de Niñez a través de los centros locales y la coordinación, y que no implican judicialización de la situación, que eso también es importante. ¿A dónde se suelen ejecutar estas medidas de abrigo? Bueno, a veces es con redes familiares extensas o ampliadas, con algún padrino, madrina, hasta mamá de una amiga, que se evalúa como potencial cuidadora por ese tiempo que dure la medida de abrigo, y a veces es en instituciones de puertas abiertas que tiene nuestro municipio, que son las que a lo mejor ustedes conocen, como la Casa de Cuidado o el Hogar Convivencial Arenaza, APAND, que tienen otros nombres, pero bueno, los nombro por donde nosotros, en general nosotros los nombramos así, ¿no? Hay otro lugar que se llama Casa de los Amigos, distintos espacios de cuidado y donde se llevan adelante medidas de abrigo que dependen de la Dirección de Niñez del municipio. Pero no siempre se ejecutan medidas de abrigo. Tiene que ser muy, pero muy delicada la situación para que eso ocurra. Generalmente se trabaja en el marco de la promoción y protección de los derechos, con acciones de acompañamiento para esa restitución previo a la judicialización. Hay 2 o 3 comentarios que hacen alusión a la virtualidad y cómo si desde la virtualidad no se puede detectar la situación de violencia, cómo se puede hacer. Bueno, yo lo primero que quiero aclararles es que muchas veces uno en la escuela conoce a los niños, conoce a las familias, y que en el contexto, por ejemplo, del año pasado, de aislamiento, se trabajó muy en ir a los domicilios, a visitar a estos niños, estas niñas que sabíamos que por ahí tenían un entorno muy sensible, muy vulnerable, y muchas veces iba el propio docente. Con esto quiero valorizar y rescatar el compromiso y la responsabilidad de los actores institucionales. Iba el propio docente de ese niño
acompañado del directivo, de algún miembro del equipo de orientación escolar, tomando todos los cuidados, tomando todos los recaudos, se hacían visitas al domicilio de cómo estaba este niño, esta niña, si se hacía difícil de contactarlo desde la virtualidad, ¿no? Ahí por ustedes Sí, por ahí. No, sí. decirte, Vale, que nosotros sabemos de los límites de la virtualidad, pero que también durante el año pasado trabajamos muy fuertemente la ESI como política de cuidado, sabiendo que la ESI atraviesa toda la vida institucional y continuamos con abordajes de la ESI en la virtualidad. Y es ahí donde vuelvo sobre este concepto de prevención inespecífica. En la medida que nosotros habilitamos esos espacios de circulación de la palabra, de trabajo sobre las distintas dimensiones de la ESI, estamos permitiendo que se despliegue algo de lo que está vulnerado, porque los chicos algo manifiestan, expresan, dicen, y ahí ya nosotros, si tenemos activada la mirada de cuidado, que implica todas esas operaciones que les estuvimos contando, es probable que podamos acercarnos, detectar, percibir, ¿no? Pero bueno, hay todo un trabajo que tenemos que hacer para que la ESI sea mucho más que un contenido a enseñar, ¿no? Y que nos permita, cuando la gestionamos, ser realmente un espacio habilitante, ¿no? De toda esta dimensión de las vulneraciones varias. En general, es a través de los abordajes de ESI que se toma contacto con situaciones de abuso sexual infantil, por ejemplo. Ejemplos concretos, estar trabajando ESI y que una nena levante la mano y diga, a mí me pasa que, ¿no? Está bien, uno dice en un Zoom tal vez no lo haga, tal vez no, pero bueno, una compañerita le escribe una cartita a la señorita y esto es de la realidad pura y concreta, donde le cuenta que su amiga le contó en pandemia. Concreto, vivo y directo, en la realidad pasó. Digo, pero ahí había un docente que estaba habilitando espacios donde de esto se puede seguir hablando. Mirá qué maravilla, Ceci, porque prácticamente sin darte cuenta le diste respuesta a una de las últimas preguntitas que aparecen en el chat, que es la siguiente. ¿A los alumnos se les brinda esta información para darles la seguridad de que, en caso que exista una situación de riesgo, las o los maestros puedan intervenir? ¿O se plantea solo en el momento de ver una situación de riesgo? Bueno, la escuela vale... estos espacios desde la implementación de la ESI. A ver, en la escuela hablamos de derechos. Otro capítulo de nuestras prácticas de enseñanza tienen que ser los derechos. Si nosotros hablamos de derechos, les estamos contando a los chicos cuáles son esos derechos. No alcanza con contarles cuáles son, sino explicarles que ellos son destinatarios de todas estas políticas públicas de protección de derechos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en las escuelas habitualmente? ¿Qué hace una maestra, un maestro? Bueno, cuando hablamos del derecho a la identidad, cuando hablamos del derecho a la salud, cuando hablamos del derecho a una vida recreativa, ¿no? Que incluye espacios de ocio, diversión y demás, bueno, les estamos diciendo cómo hacer uso de esto. Y nos pasa. Vienen los chicos y nos dicen, mi mamá me pega y yo sé que ella no tiene derecho a hacerlo, ¿no? Esto quiere decir que ahí se trabajó desde el paradigma de los derechos, desde el enfoque de derechos. Y es nuestra responsabilidad. No pensar que nuestra responsabilidad en la enseñanza pasa pura y exclusivamente por enseñar contenidos como matemática, prácticas del lenguaje, si bien es fundamental y es el eje de nuestro accionar, también estos otros ejes forman parte de lo que tenemos que enseñar y profundizar, ¿no, Vale? Vale, sí, Flavia. Sí, se trabajan los derechos de los niños, como contenido curricular, claro. Se trabaja la ESI, generalmente son en talleres o en espacios en donde se trabaja la ESI, que a los chicos por ahí les hace ese clic y se animan a contar algo que les está sucediendo. Cuando nos cuentan la situación, por supuesto que nosotros ahí transmitimos esta confianza, otro de los pliegues de la mirada de cuidado, donde decimos, quédate tranquilo que lo que vos nos estás diciendo, nosotros no lo vamos a transmitir a tu mamá, a quien él nos dice que no quiere que llegue, que lo vamos a cuidar, pero que como lo vamos a cuidar, vamos a actuar, vamos a intervenir. A veces nos pasa de entrar en ciertos pactos de silencio que de ninguna manera los promovemos, porque a veces en este temor, como decía Flavia, en este momento de gran impacto por el que pasamos cuando escuchamos una situación de vulneración de derechos, que muchas veces
quedamos identificados al padecimiento del niño o de la niña, estamos en la duda de si guardar ese secreto, guardar silencio con eso. Ningún pacto de silencio, porque como dijo Eliana, nosotros tenemos una responsabilidad como actores educativos, como actores políticos, que lo tenemos clarísimo, está en nuestra normativa. No es desde el pacto de silencio, desde la confianza que representa, te guardo este secreto. No, eso no. Pero sí le damos a conocer que lo vamos a cuidar. Y le decimos que es muy valiente, porque se está animando a contarnos algo que viene sufriendo y que le viene pasando. Y que no tenga miedo. Por eso, ¿no? Volvemos sobre el cuidado. Si nosotros tenemos claro qué es cuidar, no vamos a estar tan temerosos. Bueno, Fer, nos están despidiendo algunos estudiantes y se están disculpando que se tienen que retirar. Si te parece que ha sido suficiente, si no hay más preguntas de parte de los estudiantes. Yo quiero retomar el agradecimiento con el que inicié este panel a Flavia, a Cecilia, que nos han brindado este tiempo, este espacio, todos sus conocimientos, porque la verdad que están en una vorágine laboral hoy por hoy, y valoro muchísimo que nos hayan brindado este espacio en ese trabajo desbordante que tienen hoy en día. Así que, chicas, desde mi lugar, muchísimas gracias. Ha estado clarísimo todo. La verdad que las quiero, las admiro, lo saben. Muchas gracias. Vale. Es lo desbordante del trabajo que es hoy por hoy el que tienen, así que lo valoro muchísimo más. Gracias, muchas gracias. Bueno, Valeria, me sumo al agradecimiento, porque no solo es tomarse el tiempo de compartir esta mañana de trabajo con nosotras, sino todo lo que implica la preparación, porque tal vez las estudiantes hoy se sumaron y bueno, y les parece que esto fluye y en realidad hubo un trabajo detrás de ir pensando, de ir armando, articulando, de armar las presentaciones, de armar una agenda en la que tuvieron que correr seguramente muchos compromisos para disponer de este tiempo, y que para mí el hecho de que hayamos hablado al principio de que iba a ser una actividad de una hora y un poquito, y se extienda porque todos están mostrando su interés en lo que ustedes están contando y aprovechando y exprimiendo al máximo este encuentro, me parece que es un buen indicio. Así que yo les agradezco muchísimo esta jornada. Creo que fue enriquecedora y que obviamente que nos deja con ganas de saber mucho más, así que me parece que el aporte que hicieron con la bibliografía que sugirieron para la lectura, bueno, eso es como para seguirla después, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este encuentro, chicas. Gracias, Fernanda, gracias, Ile, y Vale, por invitarnos. Y los lindos comentarios, nos vamos muy contentas. Hermosos los comentarios, hermosos. Qué lindos, muchas gracias. Por ahí, complementar lo que dice Fer y decir que en tercer año, cuando cursan políticas y legislación y administración del trabajo escolar, que es la materia que doy yo, hay un espacio donde se trabaja la guía, donde podemos invitarlas nuevamente, si ustedes disponen de tiempo y me siguen dando bolillas, chicas, para poder ampliar esta información que hoy se brindó más someramente por los tiempos con que contamos. Así que ahí podemos profundizar en ese espacio del plan de estudios curricular, algunas cuestiones que quedaron por allí para ser abordadas con mayor profundidad. Creo que lo que se sintió mucho fue el cuidado hacia nosotros, ¿no? Así que eso se percibió mucho en lo que ustedes expresaron, y me parece que eso da tranquilidad a estas docentes que están en formación y que a veces tienen muchos fantasmas, ¿no? Circulando en torno a qué pasa si me meto en este terreno tan oscuro. Así que bueno, muchas gracias por darnos información y tranquilad. Bueno, buenísimo, gracias por la invitación y la hospitalidad. La hospitalidad, gracias. Un placer. Besitos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.